¿Qué tal, muchachos? Dios les bendiga. En esta ocasión es un privilegio para nosotros poderles compartir este mensaje de un servidor, Julián, Mayra. Y el texto en el cual vamos a meditar hoy es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del número 5 al 9, para que lo chequen ustedes allí en su Biblia. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Definitivamente, como en otras cosas he comentado, que cuando uno es convertido, cuando uno ha recibido a Cristo en su corazón y ha nacido de nuevo, es una de las cosas que suceden en nuestra vida, que entendemos que ya no es nuestra carne la que nos va a mandar, sino que va a ser nuestro espíritu el que vamos a tener que pensar cada día más. Por eso es importante que cada día en nuestra vida como jóvenes cristianos entendamos que nosotros ya no pensamos en las cosas de la carne, sino que pensamos en las cosas del espíritu. Amén. El verso 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y es paz. Comentábamos, ¿verdad?, que hemos sido llamados. Yo creo que todos somos, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que hemos sido escogidos, hemos sido llamados y escogidos para vivir según el Espíritu. Creo que si Dios tenemos un Dios santo, quiere hijos santos, ¿verdad? Y vivir bajo guiados por el Espíritu es vivir también en santidad. Eso es lo que podemos ver. Y aquí en la segunda parte del verso 6 dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, cosa que solamente el Señor da, solo lo que el Señor puede, es de lo que Él nos puede estar ofreciendo, ¿verdad? Por cuanto dice en el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, y tampoco pueden hacerlo. Dice que los designios de la carne, o sea, el objetivo de la carne, la meta de la carne es estar enemistados contra Dios, es no agradar a Dios. Que si el ocuparnos de las cosas materiales tal vez en demasiada importancia es desagradar a Dios por completo. Pero dice ahí que ellos no pueden, dice que no, dice porque no se sujetan a la ley de Dios, dice, y tampoco pueden, es imposible. Es algo que es imposible simplemente. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente esto es algo que tenemos que entender, jóvenes, que sin el Espíritu es imposible agradar a Dios, es imposible que tú puedas cumplir lo que Dios te manda, porque definitivamente platicando con algunas personas, ellos dicen, cuando Jesús decía que era necesario negarse a uno mismo para poderle seguir, y definitivamente por la carne es imposible negarnos a nosotros, y es lo que hace el Espíritu, que el Espíritu nos hace entender que si nosotros decidimos guiarnos por nosotros mismos, no vamos a poder agradar a Dios. Entonces, por eso el versículo 8 dice que según los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el último verso dice, mas vosotros, dice, no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu, dice, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Creo que son palabras demasiadamente claras, cosas que no son tan difíciles de comprender. Nos está determinando, fíjate, nos está determinando la Biblia. Dice que si tú vives, mas tú que no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ti, si es que el Espíritu de Dios mora en ti, y si es que el Espíritu de Dios te guía a ti. Es algo que se nota, es algo que se puede distinguir,
quien va guiado por el Espíritu de Dios y quien es guiado por la carne, por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, por las cosas que Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, son las cosas que Él quiere meternos, quiere que estén como aliados nuestros para, como leímos en versos anteriores, para desagradar a Dios, para estar en enemistad contra Dios. El mismo Señor dice que el que no es con Él es contra Él, y es lo que el enemigo quiere, que estemos contra Él, no agradar a Dios y vivir en la carne. Hoy te hacemos una invitación a que nos unamos. Tal vez no somos nunca en nuestra existencia hemos sido perfectos, pero tratamos de agradar a Dios y un día poderle ver en gloria, poderle ver ese día especial y saber que Él nos recompensará estando con Él, ¿verdad? Porque fuimos guiados por el Espíritu. Así es, jóvenes, y creo que es importante que cada decisión que tomamos, cada decisión que hacemos, como los que estuvieron en el campamento se dieron cuenta de que se habló mucho del noviazgo, y creo que la decisión de las cuales son las más importantes es dejar a Dios que nos guíe a través de su Espíritu, qué decisión tomar acerca de con qué joven o con qué señorita puede ser mi novia. Y no solamente eso, sino que todas las decisiones que tú tomes que sean guiadas por el Espíritu y no sean porque tú quieres, porque tú deseas eso, porque tú anhelas eso, sino porque Dios quiere que eso hagas, y que toda decisión que tú tomes, joven, aún la más pequeña decisión que tú quieras tomar, que sea guiada por el Espíritu. Jóvenes, es un privilegio para nosotros haber compartido este mensaje. De veras deseamos que Dios bendiga sus vidas y que Dios sea quien guíe su vida en cualquier decisión que tomen. Les amamos, les mandamos un abrazo y Dios les bendiga grandemente.